Se denomina neumoconosis a toda enfermedad pulmonar que es causada por la inhalación prolongada de minerales o, en este caso, contaminantes ambientales. También pueden ser dadas por reacciones alérgicas a pelos, plumas de animal, polen y polvos. Las principales partículas que vamos a ver en contaminantes ambientales va a ser ozono, diésel y quema de combustible fósil, que nos van a dar una inflamación, probable bronquitis crónica y probable asma. Vamos a tener presente también las neumoconosis por exposición a sustancias químicas tóxicas. Estas nos van a dar síntomas que van a depender del gas y del tipo de exposición. Los causantes más frecuentes van a ser cloro, fosfógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno y amoníaco. Este tipo de neumoconosis no va a tener un tratamiento específico, ya que son muy comúnmente utilizados en casa. Solamente se va a recomendar el uso de equipo de protección personal. El asbesto o amianto es un grupo de minerales fibrosos que están presentes en la naturaleza y son resistentes al calor y a la corrosión. La asbestosis es una forma de fibrosis pulmonar intersticial causada por la exposición al amianto. Ocurre por la inhalación de fibras de asbesto. El mesotelioma pleural es el único cáncer pleural conocido y en casi todos los casos es causado por la exposición al amianto. El mesotelioma epiteloide es el más frecuente y de él existen 3 variedades: el tubular, el papilar y el sólido. Fibrosis intersticial, inicialmente centroacinal, grado avanzado se observa en panal de abeja. La asbestosis al comienzo es asintomática, pero puede causar disnea progresiva, tos no productiva y astenia. La asbestosis avanzada puede causar hipocratismo digital, crepitantes secos en ambas bases del pulmón y, en casos graves, signos y síntomas de insuficiencia ventricular derecha. En la radiografía podemos observar lesiones radiopacas a nivel pulmonar bilateral. Estas manchas blancas son las lesiones de fibrosis en la pared del alvéolo. El método diagnóstico de certeza de asbestosis es histopatológico y se basa en la identificación de fibrosis intersticial difusa y en el hallazgo de 2 o más cuerpos de asbesto en tejido. No existe tratamiento específico, sin embargo, se usa el tratamiento de sostén. El carbón es una roca sedimentaria formada por la acumulación, compactación y alteración físico-química de restos vegetales, esencialmente leñosos. La principal exposición a polvo de carbón ocurre en la minería de socavón o al interior de tierra durante los procesos de extracción y procesamiento. La antracosis es caracterizada por el depósito nodular difuso de polvo en los pulmones como resultado de la exposición prolongada a polvo bituminoso o de antracita en los trabajadores de las minas del carbón. Presenta lesiones histológicas definidas, consistentes en nódulos formados por polvo, macrófagos y fibras de colágeno. Los macrófagos alveolares fagocitan el polvo, liberan citocinas y lo acumulan en el intersticio pulmonar alrededor de los bronquiolos y los alvéolos. Los nódulos de carbón se forman cuando se acumula colágeno. Neumoconiosis simple del 90 al 95% de los casos. Neumoconiosis complicada, desarrollo de enfermedad fibrótica progresiva. Neumoconiosis reumatoide por carbón, artritis que precede o sigue a los nódulos pulmonares. La exposición a este tipo de sustancias crea lesiones progresivas, las cuales limitan la neumatización de los pulmones. La tos puede ser crónica y problemática en algunos pacientes. La fibrosis masiva causa disnea. Los pacientes pueden presentar esputo negro. Diagnóstico por imagen, pruebas de función pulmonar, pruebas de marcha de 6 minutos o radiografía digital. El manejo terapéutico es terapia con oxígeno y rehabilitación pulmonar, restricción de nuevas exposiciones, vigilancia de tuberculosis y abandono de tabaquismo. ¿Qué es la viciniosis? Es una enfermedad reactiva de las vías aéreas caracterizada por broncoconstricción, presentándose en trabajadores del algodón, el lino y el cáñamo. El agente etiológico es una endotoxina bacteriana que se encuentra en el polvo de algodón. Cuadro clínico de viciniosis. Los síntomas principales van a ser sibilancias y opresión en el pecho. Estos síntomas pueden evolucionar hacia una enfermedad pulmonar que puede ser incapacitante. Comúnmente a esta enfermedad se le conoce como la fiebre de los lunes, ya que los síntomas aparecen el primer día de la semana laboral, es decir, después del descanso de fin de semana, y disminuyen después de la exposición repetida al agente hasta el punto que desaparecen los síntomas al final de la semana laboral. Diagnóstico de viciniosis. Este se va a hacer con base en la anamnesis, espirometría y radiografía de tórax. A la anamnesis vamos a evaluar la aparición de los síntomas y el antecedente de exposición al agente. En cuanto a la radiografía de tórax, los primeros años no va a presentar cambios y con el paso del tiempo estos cambios van a ser similares a los de una bronquitis crónica. Tratamiento de la viciniosis. El primer paso es detener la exposición al agente, no fumar, usar broncodilatadores inhalados y el uso de corticosteroides en los casos más graves.
Vamos a definir silicosis como la cicatrización permanente de los pulmones. Esto derivado a la inhalación de partículas de polvo sílice. Esta va a empezar por la entrada del polvo sílice a través de la tráquea, el bronquio y así hasta llegar al alvéolo. En el alvéolo va a empezar a interactuar con el macrófago que va a empezar a fagocitar este polvo sílice y se va a cargar con este, produciendo una citotoxicidad, la cual nos va a estar activando una cascada inflamatoria de citocinas y factor de crecimiento, lo cual nos va a llevar a una fibrosis. La silicosis crónica suele ser asintomática, pero muchos pacientes presentan por último disnea, tos productiva, bronquitis ocupacional crónica, ruidos respiratorios disminuidos, consolidación pulmonar, hipertensión pulmonar e insuficiencia respiratoria con insuficiencia ventricular derecha o sin ella. Se debe contar con un antecedente ocupacional de exposición al sílice, se puede pedir una tomografía computarizada o radiografía de tórax o una biopsia de tejido para la confirmación. Tratamiento de silicosis. Este principalmente se va a basar en evitar una nueva exposición al agente, tratamiento sintomático, por ejemplo, broncodilatadores inhalatorios y corticosteroides. También la silicosis aguda, posiblemente se puedan dar corticoides orales. Beriliosis es la enfermedad inflamatoria pulmonar intersticial ocasionada por el berilio. El factor de riesgo consiste en la exposición al metal a través de fábricas de aleación, lámparas de fluorescencia, cerámica y electrónica de alta tecnología. La beriliosis puede ocasionar una neumonitis aguda y su periodo de latencia es variable. En cuanto al cuadro clínico, se incluyen disnea, tos, dolor torácico, pérdida de peso, fatiga y artralgias. Para establecer el diagnóstico es importante el antecedente de exposición al berilio, además de realizar al paciente una prueba de proliferación linfocitaria con berilio en sangre o lavado bronquial, una radiografía de tórax, una tomografía y una espirometría, aunque el gold estándar es la broncoscopía. El tratamiento consiste en corticoide a largo plazo. El pulmón del granjero es la forma más común de neumonitis por hipersensibilidad. Desde el punto de vista clínico, se puede presentar de forma aguda, subaguda y crónica, y el diagnóstico de sospecha se basa en una historia clínica compatible y un contacto conocido con un antígeno. Para obtener un diagnóstico de seguridad, recurrimos a pruebas de función respiratoria, radiológicas, inmunológicas, cutáneas y de análisis de lavado bronquialveolar, y en algunas ocasiones la provocación bronquial específica y la biopsia pulmonar. En el momento en que cesa la exposición, las alteraciones detectadas suelen desaparecer con el tiempo, aunque en la forma crónica es frecuente encontrar fibrosis pulmonar. El tratamiento se basa en la interrupción del contacto con el agente etiológico, siendo en algún caso necesario el uso de corticoides sistémicos. Por último, el pronóstico de la enfermedad depende básicamente de la precocidad del diagnóstico y de la evitación al agente causante.